Muy bien. Ah, no va a ser hoy una predicación como tal, más bien va a ser una plática un poco más reflexiva acerca de la importancia de la vida devocional. Bueno, es temprano, ¿verdad? Para algunos, yo creo que ya desayunaron, por lo menos, ¿verdad? ¿No? Ajá, dice, es pastor, ¿verdad? Pastor Saúl. Ajá. Sí, dice, él no ha desayunado. Bueno, pero espero que ya hayan tenido un tiempo devocional, también personal, sí. Y a lo mejor dicen, no, pues es que no tuve tiempo de desayunar, menos de tener un tiempo devocional. Y bueno, y es que lo que pasa que realmente en nuestra vida a veces así estamos, ¿no? Eh, las actividades, el trabajo, la escuela, y entonces decimos, no tuve tiempo, ¿no? Para tener un tiempo devocional. Pero bueno, ¿qué tan importante será tener nuestro tiempo devocional? Hoy compartiré esta pequeña reflexión acerca de la vida devocional y la importancia de implementar esta vida devocional en la iglesia. Yo creo que los que tienen más tiempo de cristianos recordarán que la iglesia evangélica era conocida tradicionalmente por enseñar a cada miembro a leer la Biblia, a estudiar o meditar, como le llamaran. Recuerdo ah, cuando niño en una iglesia donde íbamos, bueno, siempre preguntaban cuántos capítulos leyeron en la semana y bueno, algunos decían 10, 20, 30, no sé, los que hayan leído, ¿no? Hay programas de lectura de un año o de menos, toda la Biblia. Bueno, tradicionalmente la iglesia evangélica era conocida por eso, pero ¿qué tanto se habrá perdido incluso esa práctica, ¿no? En la iglesia actual. Y bueno, en este caso surgirían estas preguntas. ¿Qué tan importante será que cada cristiano tenga un tiempo devocional? Podemos decir, bueno, es muy importante. Algunos podrán pensar, no es tan importante. Ah, si decimos que es importante, entonces también podríamos preguntar, que la iglesia qué tanto le está dando, eh, o si le está dando la importancia a esta vida devocional en sus miembros de cada una de las iglesias, ¿no? Si la iglesia está tomando en serio esta vida devocional. Y si sí, podríamos también preguntar si la vida devocional es una realidad hoy en los cristianos. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué tanto usted conoce a muchos cristianos? Si usted les preguntara cómo es su vida devocional, ¿será una realidad en ellos? ¿O únicamente oran y leen la palabra cuando van a la iglesia, a congregarse con la iglesia? Pero lo más importante será esto. ¿Qué relación tiene esta vida devocional con nuestra salvación? Ajá. Y yo creo que ahí va a radicar. Depende cómo entendamos la vida devocional, es el lugar que le daremos, ¿no? A esta vida devocional. Yo creo que ya no sé exactamente qué habrán compartido el pastor Leandro y el pastor Naún en los temas pasados, pero posiblemente iban enfocado a nuestra vida y la vida como ministros y siervos de Dios. Y bueno, a veces sí entendemos, ¿no? Bueno, como ministros debemos tener este tiempo devocional, pero la iglesia también deberá tener este tiempo devocional. Ujú. Y es que incluso, ahorita me viene a la mente, cuando hemos compartido estos temas en algunas iglesias, a veces, ¿sabe a quién le cuesta más a veces tener ese tiempo devocional? Al pastor, porque dice, no tengo tiempo, tengo que preparar los temas para predicar, tengo que hacer visita, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, y no tengo tiempo. ¿Eso será lógico? Pregunto yo. ¿Será, cómo va a enseñar él a la iglesia a tener su tiempo devocional si él no tiene? ¿No? Entonces, bueno, lógicamente debe empezar por ahí. Ok, no sé cómo ven ustedes el tiempo devocional, o sea, que puede incluir lectura de la Biblia, tiempo de oración, tiempo de alabanza personal a Dios,
tiempo de reflexión, incluso de ayuno. Ujú. Normalmente esto se enseña como disciplinas espirituales, ¿no? Ujú. Pero creo que en un sentido sí es una disciplina, pero va más allá. O sea, debe ir más allá nuestro entendimiento de estas cosas. Debemos entenderlas desde una relación personal con Dios. Ajá. Tenemos una relación con Dios a través de ese tiempo devocional. Voy a comenzar con Hebreos capítulo 8, verso 11. Dice, y ahorita vamos a ir más adelante al verso anterior, pero este verso 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Bueno, aquí está hablando del nuevo pacto, ¿no? Pero después de ese nuevo pacto en Jesucristo dice que todos le van a conocer y entonces, bueno, preguntaríamos cómo, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros vamos a conocer a Dios? ¿Cuántos errores habremos tenido en nuestra vida de fe? O sea, errores tal vez en entendimiento, en interpretación o incluso en la forma de vida, o sea, cómo aplicamos esas verdades o esos principios bíblicos a nuestra vida. Yo preguntaría, ¿cuántos errores habremos tenido? Usted podría ahorita pensar en algunos errores y dice, sí, ajá. Y esos errores normalmente han sido por falta de conocimiento, ajá. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos corregir esos errores? Bueno, conociendo verdaderamente a Dios, ¿sí? Conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cuál será el objeto de nuestra fe? ¿Cuál será el objeto de nuestra fe? Y podemos decir, bueno, la palabra de Dios es donde radica nuestra fe, pero más que la palabra de Dios como tal, la Biblia, ¿no? El objeto de nuestra fe es una persona y es Dios mismo. Ajá, claro, está revelado en su palabra, pero únicamente podemos conocer a ese Dios verdadero en ese tiempo devocional a través de lo que Él se ha revelado en su palabra. Y yo creo que esto primero debemos entenderlo nosotros para poder también ah, eh, enseñar a la iglesia a tener este entendimiento. Usted conoce Josué 1:8 y Salmo 1:2. Ajá. Josué 1:8 dice, vas a meditar en este libro de la ley de día y de noche. Nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. Vas a meditar en él. Y el Salmo 2 dice que es bienaventurado, perdón, el Salmo 1, verso 2, que es bienaventurado el que medita en la palabra de Dios, en la ley de Dios, de día y de noche. Ajá. Y bueno, también en esta parte normalmente cuando lo leemos a veces decimos, es que es un mandato de Dios el meditar. Pero un problema es que cuando lo vemos como un mandato, únicamente como un mandato, ¿qué se nos hace? Una carga. Ajá. Cuando vemos la Biblia como únicamente leyes y mandatos, se nos hacen una carga. Pero en realidad, el meditar la palabra de Dios es una relación, es conocer a Dios. ¿Sí? No sé, pongo por ejemplo un joven que está conociendo a una señorita o la señorita que está conociendo a un joven. Será una carga para él ir, platicar con ella, ajá, pasar tiempo juntos, caminando, tomando, comiendo un helado o no sé, ajá, pasear. ¿Será una carga para el joven o la señorita? Yo creo que no, ¿verdad? Y a veces vemos como una carga el tiempo con Dios, ¿no? Ajá, cuando lo vemos únicamente desde la perspectiva de un mandato. Y debemos verlo entonces desde la perspectiva de una relación. En esa relación, ¿qué hacemos? Conocemos a Dios. Juan 17:3, aquí radica la vida eterna. Ajá. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si a usted le preguntan qué es vida eterna, usted puede decir, bueno, vivir eternamente o existir eternamente. Pero incluso eso no es la vida eterna. La vida eterna, voy a decirlo así, o existir eternamente sin Dios,
en realidad es condenación eterna. Ajá. La vida eterna es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. ¿Y esa vida eterna cuándo comienza? ¿Cuando morimos? Pregunto yo, ¿cuando morimos? No, esa vida eterna comienza hoy. Hoy es una realidad esa vida eterna. Y entonces, ¿cómo debemos vivir esa vida eterna? Conociendo a Dios. Am, yo creo que hemos visto a muchos cristianos que viven frustrados o hasta podemos ir en derrota en su vida espiritual, ¿sí? Y el problema es de precisamente esto. Deuteronomio 8:3, lo conocen bien. Jesús eh, usó este pasaje para cuando Satanás estaba tentándolo, ¿sí? Pero dice, Dios está hablando a este pueblo a través de Moisés en Deuteronomio al pueblo de Israel estando en el desierto, ya a un paso de entrar a la tierra prometida, y le recuerda todo el camino por el que han andado. Y le dice en el versículo 3 de Deuteronomio 8, y te afligió, te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando entendamos esto de que lo que nos da vida es la palabra de Dios y no únicamente el escuchar esa palabra, ¿no? Eh, por ejemplo, el Shema judío, ¿no? En Números 6, oye Israel. Ajá. Ese oye Israel, para los judíos, ¿qué implica? Obediencia. Ajá. No únicamente es el escuchar la palabra, sino el vivir en esa palabra. Ok, vamos a Efesios 20, perdón, Efesios 2, no hay 20, ¿verdad? Efesios 2, versículo 20. Hay algo importante aquí que quiero que reflexionemos un poquito. En el verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Además, bueno, hasta ahí, vamos a quedarnos hasta ahí, hasta el verso 22. Mm, ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí? Estamos hablando de qué tan importante debe ser ese tiempo devocional en la vida de la iglesia, como iglesia. Cuando dice aquí edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ajá, ¿cuál será el fundamento de los apóstoles y profetas? Podría yo preguntar. Porque aquí está hablando de que Dios está edificando su iglesia, ajá, la iglesia. Y esa iglesia está edificada sobre un fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? ¿Cuál es ese fundamento? Bueno, lo va a decir adelante, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero, pero cuando hablamos del fundamento, ¿a qué nos referimos en realidad? A la doctrina que enseñaron los apóstoles y profetas, a la enseñanza de ellos. Claro, esa enseñanza de los apóstoles y profetas viene de quién? De Jesucristo. O sea, los apóstoles enseñaron únicamente lo que Jesucristo les dijo, eso es lo que ellos enseñaron. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la iglesia está fundada en una doctrina, ujú, en una enseñanza. Entonces, para que una iglesia sea edificada, pueda construirse un edificio que sea un templo santo para el Señor, una morada del Espíritu, según este pasaje, ¿sobre qué debe estar fundada? Sobre la doctrina, ajá, de los apóstoles y profetas, que es la doctrina que ellos enseñaron, ¿sí? Y en este caso para nosotros ya es la Biblia, la palabra de Dios, ajá, lo que ellos dejaron como una enseñanza. Entonces, debemos entenderlo de esta manera. Ujú. Yo preguntaría,
Cuando hablamos de Cristo o de Dios, que Dios nos está salvando, que Cristo es nuestro Salvador, yo preguntaría, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva? Y aquí va este punto de que voy a relacionar la meditación con la salvación. Ajá. ¿De qué nos está salvando eh, Dios a través de Cristo? Podríamos decir de un castigo o de un juicio, ¿verdad? Ajá. Y decimos, bueno, sí, ajá. Pero de lo que en realidad nos salva es de que vivamos haciendo nuestra propia voluntad y la voluntad de Satanás. Que nosotros seamos nuestros propios reyes. De eso nos está salvando, porque el que nosotros seamos nuestros propios señores, nuestra propia voluntad, e incluso Satanás siendo nuestro Señor, eso es lo que nos lleva a estar bajo el juicio de Dios. Ajá. Pero de esto nos salva. ¿Qué es esto? Que podamos permitir que Jesucristo sea nuestro Salvador y Señor. Y Señor. Y esta parte de Señor precisamente es nuestro Rey, nuestro soberano, y que Él establezca su reino en nosotros. Ajá. Entonces, en ese sentido, si Cristo está gobernando en nosotros, la pregunta sería, ¿de qué manera gobierna Cristo en nuestras vidas? Ya vimos que Cristo nos salva. Ajá. ¿Cómo nos salva? Estableciendo su reino en nosotros y quitando nuestro reino, nuestro yo. Ajá. ¿De qué manera entonces Él gobierna nuestras vidas? A través de su palabra. A través de la Biblia, ¿el qué va obrando en nosotros? Nos va cambiando, nos va corrigiendo, nos alimenta, nos fortalece, nos guía. Y hay algo importante, y aquí voy a hablar de un poquito del nuevo pacto. Escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Leímos hace rato Hebreos 8:11. Ahora voy a leer el verso 10. Ajá. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquí está hablando, bueno, Hebreos de la salvación en Jesucristo, ¿no? Toda la salvación en Jesucristo. Y en esta parte se enfoca en el nuevo pacto. Dice que este nuevo pacto, ¿en qué radica? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo es que entonces Dios escribe esa ley en nosotros? Cuando nos exponemos a esta palabra, ¿sí? Él va escribiendo esta ley y cada vez nuestra vida va siendo, ajá, como Él quiere, ¿sí? Entonces debemos verlo entonces desde esa perspectiva, ajá, el tiempo devocional en la iglesia. ¿Cómo Dios va a edificar la iglesia? A través de su palabra. ¿Cómo Dios va a poner su ley en la mente de ellos para que ellos puedan vivir conforme a su voluntad? Pues a través de su palabra, es en ese tiempo devocional. ¿Por qué digo esto? Y voy a ir terminando con esta idea. Somos bombardeados todo el día, todos los días, por el pensamiento de este mundo, por filosofías, por la forma de este mundo, sus principios, sus valores. ¿Cómo contrarrestamos esto? Por ejemplo, por ejemplo, con los niños, con los niños. Esto me queda así, bueno, me quedó muy grabado cuando una persona decía, a veces en la escuela les están enseñando, no sé, 4, 5, 6 horas o hasta más diario, el pensamiento de este mundo, ajá, las películas, las series, las caricaturas, y llegan el domingo a la iglesia y a los niños les hablan 5 minutos y les ponen a hacer un dibujito, ajá, y decía este pastor, ¿creen que un dibujito va a contrarrestar todo lo que les está bombardeando el mundo? Ujú. Pero como adultos también, o como jóvenes, ¿sí? Ah, ¿Cómo nos bombardea el mundo? Ajá. Pensemos en un cristiano ah, común, voy a decirlo así, que va a la iglesia a los cultos 1 o 2 veces por semana. Ajá. Y estamos hablando de una persona que está constante, ¿no? Porque hay hermanos que llegan 1 vez a la semana o cada 15 días o más, ¿no? Ah, pero el tiempo de predicación puede tardar, no sé,
dependiendo de la iglesia, media hora, una hora. Ajá. Entonces estaríamos hablando de que una persona que va escucha esa predicación en promedio de 1 a 2 horas a la semana, pero en redes sociales pasa 1 o más horas al día. Ajá. Viendo películas en la semana, ¿cuántas? O series. Ajá. Si suma las horas, ¿cuántas horas será? Si está estudiando, todas las clases que les están enseñando, filosofía y todo lo que les enseñan en la escuela, ¿cómo vemos esa comparación entre 2 horas de que escuchó la predicación? Dices que yo me alimento en la predicación, pero están bombardeándose, no sé, durante 40, 50 horas a la semana o más de todo el pensamiento de este mundo. No hay comparación. Ujú. Entonces nos estamos alimentando ¿de qué? ¿De la palabra de Dios o de este mundo? ¿Sí? Entonces, reflexionemos. Cuando cada persona de la iglesia tiene un tiempo devocional, Dios lo corrige, ¿sí? No es la corrección del pastor. Toda la iglesia va caminando bajo la dirección de quién, de Dios. Ajá. Yo podría poner como ejemplo la experiencia de la iglesia aquí local, Centro Discipular. Ah, yo he visto que el llamado del servicio, ajá, de servir a Dios tanto en un ministerio como fuera, ajá, en su vida personal, el llamado a la santificación, a la responsabilidad, no lo hacemos nosotros, es Dios a través de su palabra. Claro, nosotros seguimos enseñando, predicando, incluso tratando algunos asuntos personales. Ese va a ser un trabajo constante. Pero Dios se encarga del mayor trabajo, de irlos corrigiendo, dirigiendo, ¿sí? Entonces debemos ver de esta manera, ¿no? No únicamente debe ser un rito o un conocimiento intelectual, y que yo creo que eso sería uno de los peligros de implementar una vida devocional, ajá, de que a veces se quede únicamente en un plano intelectual. Incluso puede crear en nosotros que orgullo, sentirnos superiores a los que no meditan, ¿no? Pero yo creo que entre más conocemos a Dios, debemos ser más humildes, ¿sí? No vaya a malentender, pero una persona decía, entre más conozco a Dios, soy más pecador. Y va a decir, ¿por qué, no? Y no es que haga más pecado, sino más bien, entre más conozco a Dios, me doy cuenta de qué tan pecador soy, ¿sí? Entre más me acerco a Dios, me doy cuenta de qué tan malo soy, ¿sí? Por eso dice, soy más pecador en el sentido de que soy más consciente de que soy, ajá, ese pecador y que necesito de Dios. Entre más lejos esté de la luz, menos se ve como soy, menos se ve mi suciedad, pero entre más cerca esté de la luz, más se ve eso, ¿no? Entonces, debemos verlo así, entre más cerca estemos de Dios, más debemos ser igual a Dios. ¿Cómo seremos transformados a la imagen de Dios? Pues a través de su palabra, ¿no? Ujú, a través de su palabra. Entonces, yo creo que eh, la falta de disciplina y el desánimo serían los dos principales problemas que enfrentamos, ¿sí? Como mexicanos somos a veces indisciplinados y lo digo por mí, ¿no? Entonces ahí fue primero donde yo batallé para disciplinarme en meditar, pero después el desánimo por diferentes circunstancias. Pero todos los que hemos pasado por ese desánimo, ¿dónde encontramos el ánimo para seguir meditando? En la misma palabra de Dios, ¿sí? Es como el Asaf en el Salmo 73, él dice en el verso 2. En cuanto a mí, dice, casi resbalo, casi caigo cuando veo a los arrogantes y tuve envidia de ellos y viendo la prosperidad. Y en el verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Sí, a veces podemos estar así, casi caemos, hasta que vamos a Dios, ajá, y vemos cuál es el fin de aquellos y cuál es el fin nuestro. ¿Sí? Recordemos lo que dijo Jesús. El espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, termino diciendo esto. La iglesia debe buscar esta unidad en la iglesia. Como iglesia vamos siendo edificados, pero
no podemos tener unidad sin Cristo. No podemos estar, eh, no podemos estar unidos entre nosotros si no estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Entonces, la vida devocional realmente es una necesidad. ¿Sí? Es una necesidad para cada uno de los que creemos en Jesucristo. A través de esta disciplina espiritual, a través de ese tiempo de encuentro con Dios, de esta relación personal con Dios, Dios obra su, valga la redundancia, su obra en nosotros, ajá, en cada persona, para construirnos como un templo. Dice el Salmo 119, verso 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, y que esto sea una realidad de nosotros, ajá, para poder también ser una realidad en la iglesia a las que ministremos. Bueno, gracias, hermanos, gracias por este tiempo que pudieron escuchar, y ha sido también un placer, un honor para mí estar compartiendo este tiempo con ustedes. Dios les bendiga.